¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Comentamos el día a día y la realidad de un técnico frente a una situación en un domicilio. También, obviamente, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, ya son conocidísimos, pero bueno, gracias al querido amigo Gastón Montenegro, gracias al querido amigo Adriano Track, gracias al querido Tito, al querido Cobursa, al querido Dalton. Tenemos un montón de amigos que están siempre y siempre van a ser mencionados porque están desde la primera hora, que no es fácil. El canal cuenta con la colaboración, la participación, los aportes del querido amigo Gregorio Casa, que también tiene un canal de YouTube muy interesante. Para mí debería manejar números más altos de los que maneja para la calidad y el rigor técnico y científico que tiene su contenido. También contamos con la participación no menos importante del amigo Miguel, que siempre está aportando conocimientos, está observando donde nadie ve situaciones, cosas, detalles. Cuando subo un video, estoy seguro que el amigo Miguel ya va a detectar alguna situación, alguna secuencia que yo quiero plasmar y quizá pocos interpretan. Miguel es una persona que mira, observa y ve todo en el mismo acto. Además, cualquier aporte que el amigo Miguel haga en los comentarios sobre cuestiones técnicas está más que avalado por mí, dado que compartimos criterios técnicos y cuando yo veo las respuestas, las devoluciones que da, no dista mucho a lo que yo hubiese opinado, pensado o dicho. Así que nada, palabra de Gregorio, palabra de Miguel en mi canal, más que autorizadas. Sé que a muchos les aburre esta presentación que hago, esta introducción, pero bueno, llévense este paquete para Mendoza. Lamentablemente esto es así. Ya vamos a hablar también. Si abordamos todos los temas que tengo dando vueltas para charlar con ustedes, sería un videíto de 2 horas. Sería una charlita larga y no quiero que se aburran. Tenemos la toma de contacto con destornilladores Wattsfow. Los amigos que vieron, no recuerdo si lo comenté en el video que hice desde la obra ATR o desde el domicilio, que ya le vamos a poner un nombre a esa instalación. Pasó el distribuidor de herramientas Total, hace un rato se fue, tomamos un café, charlamos. Es un distribuidor de herramientas que nada, yo le compro circunstancialmente. Después voy a dejar en la comunidad la foto del ticket de las herramientas que pagué. Bueno, salen un poco más baratas porque es distribuidor. Él es quien provee a las ferreterías. O sea, el precio que yo pago por las herramientas Total es el que paga el ferretero. O sea, él un día cayó por mi taller, me ofreció herramientas, las compré, quedó en pasar a la semana y bueno, vieron cómo es. En los talleres pasa eso. Por eso van a notar que quizás están más económicas que en la ferretería. No porque tengan una atención conmigo, sino porque el tipo es distribuidor. Quiero que quede claro porque después, con tal de defender a ciertos chetos, zarpados de gatos, piensan que uno no gatilla las herramientas que compra. Bueno, arrancamos suave, ya arrancamos suave. Como les estaba diciendo, tenemos para hablar del día a día, al día de hoy, el resumen del día. La toma de contacto con destornilladores Wattsfow. Pasó el muchacho este, el distribuidor de
herramientas total. Tenemos el tema de la cartuchera, de desengrasar las herramientas. Bueno, no tengo nafta acá en mi casa. Si tuviese nafta acá en mi casa ya está. Directamente trabajo desde acá y listo. Pero bueno, nada. Antes que me olvide, antes que nada, si se quedaron hasta acá porque quizás se sintieron zarpados, olvidados, poco queridos, poco mencionados, quería aprovechar para saludar. Me hice una listita básica. Le tengo que decir a Carolina Florencia. Carolina Florencia. Después voy a dar tu apellido. Porque me dijiste, ya que me mencionás, decí mi nombre. Bueno, te dije, voy a decir tu nombre, voy a decir tu segundo nombre y después diré tu apellido. Capaz que tu apellido no, por una cuestión que no está bien. Pero bueno, como no conté con la asistencia de Carolina Florencia para que me haga la lista de quienes comentan, yo fui mirando los comentarios y anotando en un ticket Juan Minguito, anotando. Bueno. Quiero agradecer y bueno, son comentarios en su mayoría positivos, hay algunos comentarios negativos, hay algunos comentarios mixtos, pero que sea un comentario negativo a veces no es que no merezcan un saludo, o sea, el saludo lo merecen porque mal que mal se miran los videos. Y hay amigos que verdaderamente me dicen gracias, buen video. Bueno, tenemos el amigo Tunmarek, que se viene acercando, al menos en los comentarios que yo leo, que ya prometo, y él promete, y promete, y promete, vive prometiendo ese, es un chanta, vive prometiendo. Bueno, sí, pónganse en mis zapatos y hagan, es fácil. El amigo Tunmarek, gracias, te mando un saludo, Tunmarek. Canal JD Barba. Canal JD Barba. Te mando un saludo. Veo que estás viendo mis videos. Bueno, nada, te agradezco. El amigo, el querido, que está desde la primera hora. Yo siempre lo menciono como el amigo Rubén, pero capaz que muchos no saben que Rubén es Rubén Fregavil, querido amigo, está desde, creo que éramos 40 y ya estaba Rubén ahí comentando un accidente que tuve con una máquina de agujerear, que no, salí ileso completamente en Industrias Baco, pero ya lo conté y lo recontaré de nuevo. Harold Casquete, bueno, quiero que sepan que chequeo, no voy a entrar en esa de Micho, Tito, toda esa. Bueno. Harold Casquete, te mando un beso, un saludo, no sé, Harold. WTF, que creo que quiere decir what the fuck. Bueno, WTF, ojo por ojo. Te mando un saludo. Fernando Máximo Torres. Está viendo los videos, está comentando en cada uno de ellos. La verdad, un saludo grande. El querido amigo Diego Segovia. Cuando nombro a los de siempre, a los fieles como Adriano Trac, Gastón Montenegro, bueno, por ahí me olvido del Diego Segovia, que es un grande. Tenía un compañero en el industrial, abandonó en tercer año Diego Segovia. No sos vos, evidentemente, si no ya me lo hubieses hecho saber, o quizás no te acordás. No sé, puede pasar. Leo Ávila, un saludo a Leo Ávila. A Cristian de Servicios Eléctricos, CF Servicios Eléctricos, Electroexplorador de México, que a veces me pide un saludito en los comentarios para presumir con los amigos en el trabajo. Bueno. El amigo Alejandro yo lo nombro siempre, lo que pasa es que nunca digo el apellido, pero es Alejandro González Gaitero. Alejandro González Gaitero, un saludo grande. Bueno, el amigo Eric Marzochi, ya vi en un comentario que me mandaste solicitud a alguna de las redes. Te voy a entrar, voy a ver, te voy a responder y bueno, te voy a pasar mi número como para que en caso de tener que comunicarte por algo lo tengas. El querido amigo Gustavo Pasaro, te mando un abrazo, Gustavo. Fernando
Asame, Fernando Asame, gracias por mirar, por participar, por estar. Muchos están llegando muchos amigos están llegando de la mano de Gregorio. Por ejemplo, en una época estuvo Joel. Joel es un fiel seguidor del canal del amigo Gregorio. Acá pasó sin pena ni gloria, o sea, pasa. Por ahí, no sé, determinado, determinada persona, por no decir generador de contenido, youtuber, bla, bla, sigue a alguien. Yo, por ejemplo, conté mi experiencia con Damián Chiapone, pero no quiere decir que todos van a seguir a Damián Chiapone y les va a cantar lo que hace Damián Chiapone. Yo lo seguía, me parecía un pibe espectacular, aparte sabe, bueno, nada, ya conté esa historia. Eh, yo miraba a Damián Chiapone, mecánico, yo mecánico, bueno, estaba por ahí armando un motor yo en mi taller, ajustando un cigüeñal, dándole la luz de aceite, me sonaba la notificación de que Damián Chiapone subió un video, me ponía a mirar un video de Damián Chiapone. ¿Qué pasa? Pasa eso, que le debe pasar a un montón conmigo, otra vez hablando. Bueno, y así y subió video de Damián Chapone. Y yo lo conocí a Damián Chapone porque anda mucho con los Chevrolet, los Corsa, los Astra, bueno. Y claro, saca piezas estándar de motores chicos de Corsa que las vende. Cuando armamos con Jorgito los cuatro Corsa y el Gol, eh, yo le he comprado un cigüeñal a Damián Chapone, de Padua. Yo soy Aedo, el de Padua. Pero bueno, ¿qué pasó? Un día me sonó la notificación, decía, motor 2.4 explotó. Otra vez explotó el motor 2.4. Bueno, no, uno se cansa, se aburre. Pero eso no quiere decir que el tipo sea malo, que yo lo vaya a dejar de seguir. Quizás no miro con tanta asiduidad sus videos, pero hay contenido espectacular. Es un ejemplo que estoy dando, no tengo nada en contra de Damián Chiapone. eh, o sea, no empiecen. No empiecen. Yo tengo temas con dos personas que parece que fuese que uno le iba a decir algo fuera de lugar, pero nada. Les da la sensación de que cuando uno opina, habla o dice cosas sobre determinadas personas es como que le violaron a la madre. Y esas personas que ustedes ven en un video de 6 7 minutos, completamente geniales y copados, no son eso tampoco. O sea, están defendiendo, están adorando a un santo de madera, ¿eh? No es eso. O sea, pero bueno, nada. Visten de santo a uno y de demonio al otro. No se equivoquen. En mí, hoy comentó un Pancho, un Lucas, que yo ando destilando odio y envidia. Yo lo único que te puedo decir, que lamento tenerte en el canal, yo no bloqueo a nadie, no soy como tus ídolos. La verdad me pareces un... Nada, no me pareces nada, me pareces impresentable. La verdad que... De mi persona, decí lo que quieras. ¿Puedo destilar odio? Quizás sí. No creo que esas personas merezcan mi odio. Siempre sostuve que el odio le hace mal únicamente al que lo siente. Te puedo aceptar el odio, porque puede que mis comentarios, yo a veces me veo en los videos y tengo ciertos sentimientos negativos hacia determinadas personas. Pero envidia, sacátelo de la cabeza, porque el que dice que yo tengo envidia a esos sujetos no conoce el verdadero significado de la palabra envidia. No hay envidia. Pero bueno, piensen lo que quieran. Bueno, había saludado hasta el amigo Fernando Asame. Un saludo, Fernando. El querido Cronos, que siempre desayuna con alguna charlita cuando se sube muy tarde. Ahora estoy tratando de mantener una línea
y de que se suba todo más o menos antes de las 12, porque yo la empiezo a hacer, por ejemplo, ahora son las 10. Tengo 15 minutos grabados, por lo que veo. No mostré ni los Watford. Cuando termino esto, van a ser 10:30, seguro. O capaz que no, no sé. Y entre que se sube, se hacen las 12. Pero bueno, hay gente esperando para verlo, está bueno. El amigo Jorge Aknevin, que lo nombro siempre, pero bueno, quizás no tan en detalle. Y Nazareno Sonagua. Estos son los amigos que saludo hoy. Mañana haré una nueva listita para bueno, ir abarcando un poco más. Llamémosle el abanico de saludo a los amigos con el agradecimiento correspondiente. Bueno, como habrán visto, la mañana arrancó en la obra ATR, donde estuvimos con mi ayudante, del cual soy ayudante, el querido Fabio, marcando y haciendo canaletas que faltan, que bueno, hay que modificar, anexar, para ayornar una instalación de la década del 60, 70, con mucha suerte, a algo de ahora, incluso con todos los berretines posibles, con querer poner computadoras en cada una de las habitaciones, circuitos individuales para aire acondicionado en cada una de las habitaciones. O sea, estoy adaptando una instalación, una cañería de una instalación de la década del 70, algo de ahora, algo contemporáneo, para que ande Wi-Fi, para que ande las computadoras, anden los aires, ande la pava eléctrica, ande la cafetera Dolce, ande el lavarropa, el termoeléctrico, que por ahora seguimos con termoeléctrico, no entendí eso. Luces LED me pidió, anoten esto. Desde los circuitos de iluminación, dejar una caja destinada, o sea, una caja que va a tener un interruptor punto para que comande en el lugar que a mí me quede cómodo unos LED. O sea, todo va a estar forrado, llamémosle, o no es la palabra forrado, está mal dicho, pero todo el perímetro va a estar rebordado por LED. O sea que imagínense hasta el nivel que hay que modificar y mandar cañería para poder ayornar al gusto y a la época. Esto creo que va un poco en respuesta del amigo Ubaldo. El amigo Ubaldo no lo nombro porque a veces me olvido, pero es un clásico el amigo Ubaldo. Por eso, o sea, Ubaldo, vos sabés que te aprecio, si no te lo digo, o sea, no te mandaría para Mendoza, pero a veces discutimos, a veces pasan las cosas, pero está todo bien con vos, o sea, sos uno más, no siempre hay que estar de acuerdo acá, no siempre hay que estar de acuerdo acá. Sí me dolió un par de personas, las cuales estaban en negocios por comprar una herramienta, me llamaban, me consultaban a ver qué opinaba, hablábamos, no les digo que eran gente que yo quería, pero gente que por ahí apreciaba, gente que había un saludo de parte mía, un saludo de parte de ellos, consultas ante determinada herramienta, de golpe y porrazo, como son amigos del gato, bueno, se quedaron del lado del gato. Y son personas que justamente, yo todo esto que ahora digo abiertamente, abiertamente, no me gusta ese retruécano, pero bueno, son personas a las que yo les contaba, digo, me parece que las toma de contacto, pero bueno, no es un mal chabón, me parece que lo que hace es todo una medio, con otras palabras, un poco más adornada, pero... Y me decían, sí, sabés que sí, sabés, bueno, sí. Pero listo, la dejamos ahí, quedar ahí. Bueno, esto va un poco en respuesta al amigo Ubaldo de por qué tanta canaleta y por qué hay que adaptar algo del año 70 al año 2025.
porque este ya está proyectando paneles solares, no sé cuánta bola, y todo eso tiene que quedar, porque me va a llamar en marzo del 2025, ¿te acordás que me hiciste la instalación eléctrica? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, nada, mañana calculo que quedará con todas las cañerías correspondientes la planta alta, dado que ya quedan una habitación, el baño, antebaño y cuarto de baño, no se toca nada. Tengo que en el paso, vieron que hay un paso entre una especie de pasillo al lado de la escalera, tengo que poner una luz, o sea, una boca central ahí, que a la vez de llevar una luminaria, me va a ayudar a que pasen los caños, porque si hay que canaletear todo eso. Para que se den una idea del tablero secundario de planta alta, llamémosle, vamos a llamar como corresponde, tablero primario, el que está inmediatamente detrás del medidor, tablero secundario o seccional, el que está en la planta baja, y de ahí va a salir dos caños, voy a mandar por las dudas, dos de 25, bueno, 7 octavos le llamábamos, dos por las dudas, para el otro tablero. Vamos a llamarle el secundario de planta alta. Y hay otro tablero en el lavadero, que también mañana voy a ver cómo está ese tema. El amigo Sergio trajo un par de muchachos más, uno con berretines de electricista, todo bien con el pibito, la verdad. Pero decidió que no trabaje conmigo, a mí me dejó con Fabio, como lo paga él, o sea, yo creo, sé, pero no tan claramente, de números, eso es un problema de ellos, como ellos no saben mis números. Pero el amigo Sergio trae 4 ayudantes, los cuales uno está destinado a que me trabaje conmigo o haga lo que yo le digo. Yo pedí por Fabio, el muchacho que ven ahí, medio corto, habla mal, pero pega bien y nada, buena onda, educado. Hay que mirarlo, porque a veces se olvida, donde pasa un caño, hace una canaleta para 3, donde pasa un crete, hace una canaleta para 1. Pero mirándolo, el tipo labura. Y trajo uno con berretines de electricista que trabajó 6 meses con un electricista y parece que la tiene clara el chabón. Y yo lo miraba, lo escuchaba, nada. Y Sergio, el jefe de cuadrilla, ya me molé, vos te venís conmigo. Lo puso a hacer pastones para llenar la pared más famosa de zona oeste o de Villa Sarmiento. Esa pared hace 21 días que tendría que haber estado revocada. Bueno, se decidió bajar todos los revoques porque había un poco de humedad. En principio no era bajar todos los revoques, era bajar un poco el revoque. Pues yo había sugerido, dado que en un momento el chanta, y yo lo dije cuando estaba terminando el tema gas, me había dicho que le trate de cotizar el tema plomería. Lo que yo noté inmediatamente que había una caverna en el baño, que bueno, nada, lo tuvo en cuenta, de hecho la caverna estaba, y el jardín, que está del lado de donde termina el comedor o de donde comienza el frente, estaba como jugándole una mala pasada a esa pared, porque me da la sensación que esa pared, cuando se construyó, era una... Antiguamente, cuando uno levantaba la medianera, ya levantaba los 30 para que no jodan, y reutilizaron esa pared, que no estaba ni bien levantada, nada. Era una pared y bueno, la usaron, pero ¿qué pasa? Estaba fuera de plomo, bueno, pegada con cualquier cosa menos con cemento o con mezcla apropicuada para mampostería. Entonces, al bajar esa parte de revoque y encontrar eso, el chanta pidió que se bajen
los 21 metros cuadrados de revoque. Posteriormente pidió que se haga un encadenado. No lo veo ni bien ni mal. Quizás innecesario, porque hace 50 años que está, o 54 años que está esa pared levantada, ya está sentada. Bueno, yo no soy albañil, conozco de construcción, todo, pero no me puedo meter en temas que no me importan. Y ni siquiera me pidieron opinión. Pero bueno, la pared estaba sentada, no estaba rajada, no había rajadura. El chanta pidió que se le hagan encadenados, se fueron haciendo por tramos, porque si la corta toda, obviamente va a tender a bajar. Bueno, se hizo el encadenado con hidrófugo para que no chupe agua de abajo. A eso lo veo relativamente bien. Yo quizás el encadenado lo hubiese hecho, obviamente no, pero bueno, quizás sí. Yo hubiese hecho como si fuese un revoque exterior, pero en el interior, capa de cerecita, en el mismo acto carga con material para revocar, o sea, con cal, para que se adhiera, porque una vez que se seca la cerecita no se pega más, o cuesta que pegue. Bueno, el chanta pidió los cimientos con cerecita, una malla que en algún video que tengo, de los videos cortitos esos que hago a veces, se ve de material desplegado, 5 centímetros, porque la faja era así, era esto, 7 centímetros. 5 centímetros de cerecita, en la cual le mandaron un producto de marca Zika para bloquear la humedad, y arriba, que todavía le seguía quedando 1 centímetro, bueno, nada, que pretendía que lo revoquen con material para revoque, cosa que no lo iban a hacer pegar ni loco. Lo que hizo ahí Sergio, que yo lo veo bien, salpicó con cemento. Y ahí le dio cierto mordiente al material que hayan tirado arriba. Yo, ya que estaba ahí, hubiese terminado de revocar todo en ese mismo material y después le daba enduido arriba. Iba a quedar bien. Porque no tiene poros. No tiene poros, no absorbe. Al chicotearlo todo con cemento líquido, seguramente va a tener buena adherencia. Yo al mediodía me fui para el otro trabajo que estoy realizando. Agua caliente, fría, bueno. Mañana vamos a ver, para terminar el tema de la pared, mañana vamos a ver cómo quedó revocada y con qué. Pero bueno, a las 12 me fui para el otro trabajo. Ya hice las canaletas del primer bañito de servicio. Ya pasé a la cocina. La cocina me pidieron que todo lo que se cruce, que esté mal, que lo corrija, que lo saque. Bueno, no sé, el billete va a estar. Así que me dijeron que electricidad, gas y plomería, que se cruce ahí y esté mal, que lo corrija. Así que hoy, bueno, bajé todo lo que sería azulejos, revoque, incluso ya dejé las canaletas para pasar los caños, que obviamente van a tener otra distribución más lógica, dado que el calefón no va a ser tal y va a estar afuera, va a ser un termo, o sea que ahí netamente y simplemente van a entrar los 2 caños que van a alimentar la grifería de la bacha. 2 cañitos de agua caliente, fría, y se terminó. Tengo que modificar la parte de gas, no noté que esté perdiendo, sí está picada. Tengo que modificarla más que nada para poner la llave de paso a reglamento. La voy a poner de costado, dado que no puedo modificar mucho la altura porque ya la tengo regida por las piezas que vienen, e incluso hay una T que tengo que analizarlo un poquito, pero me parece que es la que lleva gas a la estufa que está en el comedor. Si fuese la toma de la cocina, me pidieron por favor que la anule porque le tienen cierto miedo. Lo que pasa es que no hay otra manera de que llegue gas
que no sea por ese caño. O sea que si lo mato y pongo netamente la llave de paso de la cocina y la salida a la cocina, van a quedar sin gas en el comedor. Así que bueno, lo que voy a sacar ahí es el tramo del calefón. Después, bueno, tengo que modificar todo lo que es electricidad. Se van a anexar tomas para justamente pava eléctrica, la licuadora. Ahora que no va a estar el calefón, quieren bajar el microondas desde arriba de la heladera. Lo quieren bajar a un estante, hay que hacerle un toma. Ahí no va a ser toma dedicado. Sí, voy a cambiar la línea hasta la caja central por una línea de 4 milímetros. Que por ahí arriba sea todo finito, pero bueno, la parte que uno hace, que al menos quede reforzada. Si está andando bien así, con dos triples, tipo pirámides o piramidales, bueno, está bien. Va a quedar mucho mejor y con la distribución lógica y demás. Así que bueno, mañana canaletas de lavadero, después canaletas de baño en planta alta, después ya empiezo a tirar caños y después vamos a trabajar arriba, ustedes, yo, las herramientas, levantar la altura del tanque y cambiar el tanque. Va a ser un trabajo completo. Pero bueno, vamos a ver de qué se tratan estos destornilladores Watford que tranquilamente podrían, como comentó alguien, podrían ser el cuarto hermano entre Entop, Inco y Total. Un día voy a hacer un videíto de esos, comparando. Comparando o... Sí, comparando podría ser la palabra. Las cuatro marcas. Yo no sé si un hermano, pero un primo podría ser. Un primo hermano. Vamos a sacar todas las unidades de su blister, de su packaging. Prometen, prometen. Jueguitos de punta. Vamos a romper. Lo que pasa, no quiero que se caiga todo. Rompelo porque si no vos esa le ponés cinta y lo devolvés. Porque vos sos así. A vos te ponen el billete, te ponen. A vos y a tu amigo Gregorio, lo de Watford, le ponen el billete. Y además, ¿sabés quién le pone el billete? Bueno, ahora no me acuerdo el nombre. De las herramientas verdes y amarillas. A vos todavía no te pusieron el billete. A mí nadie me pone ningún billete. Acá el que las compra soy yo. Ustedes cuando hablan de poner billetes se equivocan de personas. Ese es el tema. Les duele que su Mesías, un hombre que orina agua bendita, que debe tener un caño del mingitorio de su casa, la iglesia más cercana, para poder orinar agua bendita, o que la orina se aproveche como agua bendita, les cuesta creer que le ponen el billete. Pero bueno. Bueno, ya lo sacamos. Vamos a mirar, vamos a analizar un poquito este destornillador. Como dije en la presentación, por un lado lamento y por otro me da cierta alegría que me hayan venido distintos. Yo cuando lo fui a comprar pensé que me iba a venir el mismo set que el del amigo Gregorio, lo cual me dio cierta alegría porque ya hay una toma de contacto, ya sabía que las unidades que me iban a venir iban a ser buenas, porque confío y tiene un criterio bastante riguroso para al momento de probar una herramienta. Ahí, bueno, me sentí un poquito, digo, bueno, ya sabía que eso iba a funcionar. Y ya si a él le funcionó, yo no lo muestro. O sea, los uso, pero no muestro. Los muestro, pero no hago toma de contacto. Pero al ver que eran otro modelo, quizás un poco más, un segmento más profesional, en ningún lado lo dice, ¿no?
no le presté demasiada atención tampoco. Como los llevé al taller, o sea, los fui al taller, los dejé y hoy los agarré y los traje para mostrárselo. No los miré demasiado, pero bueno, no dicen que son profesionales. Nada, cromo vanadio, eso sí, imantación, nada, y las especificaciones técnicas de las dimensiones de las varillas. Son bastante cómodos, con material mango bicomponente. Bueno, la varilla tiene imantación verdaderamente. Tratamiento de endurecimiento. Como les estaba diciendo, bueno, lo lindo es de que me hayan venido otras unidades es que, bueno, ahora hay 2 tomas de contacto, o va a haber 2 tomas de contacto, dado que esto yo ya mañana los empiezo a usar. Van a tener la del amigo Gregorio con un modelo y la mía con este modelo. Ya les digo que es un 6.5% y este es un 5.5 por 75. ¿A qué medida en pulgadas obedece 5.5? Obedece a 732. Y 6,5, bueno, sería un cuarto, pero un cuarto es 6.35. No sé por qué ahora lo hacen así, redondeando, pero está perfecto. Son lindas unidades. La verdad, se las ve interesante. Se las ven prometedoras. En este juego particularmente, quizás podrían haber venido el PH2 por 150. Bueno, el clásico elenco que estamos todos acostumbrados a ver de 6 unidades. Wattsfow, en este caso, rompió un poquito el molde. Si bien de otras marcas vienen estos elencos. Pero hay algunas unidades interesantes. Tenemos un 2 PH2 por 100. El mango nos invita a imprimir torque. Vamos a ver qué tan bien transmite la varilla ese torque al tornillo y qué tal la punta. Lo vamos a probar. La verdad, lindos a la mano, ¿no? La verdad que lindos. Bueno, este es el mismo caso, pero en PH1 por 75. Tenemos los trompitos, redonditos. Son lo más parecido a los trompitos de DPH. Los trompitos de DPH, salvando las inmensas distancias, eran más o menos así. Mañana, en el taller los comparamos, se van a dar cuenta. La verdad, lindos destornilladores. Pero vamos a lo extraño o a lo poco mostrado en el canal, porque no soy de utilizar mucho, salvo en mecánica. Tenemos destornillador en Z, bueno, con un moleteado interesante. Nos permite trabajar como si fuese una llave Allen, de un lado Phillips, del otro plano, varilla de 6,5 milímetros. No lo dice en ningún lado, al menos acá lo estoy diciendo yo por lo que estoy viendo. Punta recta para ingresar en determinados lugares. Muy interesante, la verdad. Interesante. Se utiliza bastante en mecánica este tipo de unidades. Bueno, lo propio en varilla de 5,5 y también en varilla de esta 5.32. 5.32 o 4 milímetros. Es así, 4 milímetros. Unidades muy interesantes. Vamos a dar las puntas que nos trae. Bueno, tenemos puntas Allen. Para que vean que no estoy viendo, ¿no? Puntas Allen, que son obviamente fácilmente... Se adhieren por imantación, ¿eh? No tiene traba.
se adhieren por imantación, muy interesante. Tenemos puntas Allen, puntas Torx, peseta, puntas peseta, la verdad, bastante bueno el surtido. Tengo puntitas de estas, no soy de utilizar mucho, la verdad que no me piache tanto, pero bueno, destornillador, puntas planas, chiquitas, puntas planas un poquito más grandes, bueno, hasta 6 milímetros tenemos, y después tenemos hasta pH 3, partiendo del 0, 1, 2 y 3, y bueno, acá el peseta también, peseta 1, 2 y 3. Muy interesante, la verdad, contento con la compra. No sé si es caro o barato. Yo no soy de hablar de números, porque esto es variante, fluctuante. Tengo la factura, lo compré en una ferretería de Castelar, ferretería. La gente de Castelar o los que trabajan en Castelar o andan en Castelar saben de cuál le hablo. Es la que está inmediatamente cerca de Gas Natural. No voy a dar más detalle, no hago propaganda, simplemente para que se ubiquen dónde los compré. El precio es accesible, muy accesible. Bueno, hecha la devolución de los destornilladores Watfow, quiero que sepan que a partir de mañana ya empiezan a trabajar, lo mismo que las pinzas. Las pinzas también. Bueno, se me cayó en el altar una 15 World Pro que me compré. Ya empiezan a trabajar las pinzas Watfow. Nada. Noté que también me vino distinta a la del amigo Gregorio. La del amigo Gregorio tiene acá un dentado muy parecido a lo que sería la multifunción de Inco. Que entre paréntesis, hoy estuve en lo de los amigos de la Bulonera Bon, que tuve que comprar un par de discos para llevar mañana a los trabajos. Dado que vieron que en la obra estamos trabajando sin discos, sin clavos, nada. El chanta encontró en el fondo un par de varillas del 4,2, de 4,2 y de 6. Y dice, no usen clavos. A mí no me dice nada, pero a Sergio, no usen clavos. Córtense hierritos de ahí, bueno. Pero no hay disco, maestro. No hay disco, estamos sin disco con la... Pero bueno. Y bueno, me fui por las ramas. Fui a lo de los amigos BOM. Dejé encargadas un par de unidades. De hecho, me voy a comprar una herramienta, algo común, ¿no? Pero que va a sorprender. Va a sorprender. No la vieron, creo que en ningún canal todavía, no sé. La vi y me enamoré. No quería gastar más de la cuenta. Ya estaba gastando mucho porque me compré una multifunción más, que no la uso como multifunción. Porque bueno, nada. Y tenía que venir el distribuidor de Total. Prometí que me iba a comprar esa pinza porque verdaderamente vale la pena tener 2 unidades de esas, aunque sea a modo tareas delicadas. ¿Vieron las herramientas que uno tiene para tareas delicadas? Bueno, ¿no me creen? Ahí les muestro. Hablé con el amigo de la bulonera y le comenté sobre el nuevo modelo. Medio que llegó una vez, duró poco, tuvo poca aceptación, prefirieron más este y sigue trayendo este. Por pedido, o sea, anotó. A él no le preocupa tener ahí, porque se vende. Nada. Me compré esta, porque yo la quería comprar, quería tener 2 porque la primera que
que compré y mostré y recontrautilicé, dio excelente resultado. Y bueno, dije en varias oportunidades, cuando tenga la ocasión me voy a comprar otra. Lo hice. Y me quería comprar esta herramienta que les cuento, porque es algo medio particular. Y digo, no quiero gastar más guita. No. Llévate, Tano, llévate, después me pagás, llévate, la ponemos en la cuenta, quédate tranquilo. No, déjame dormir tranquilo, quiero seguir viniendo. Quiero seguir viniendo todos los días, o sea, no. Si entro en esa, después empiezo, y cuando me quiero acordar tengo que vender Daytona para pagar. No, yo ya me conozco. Pero llevaste, Raceli, que ya está. Raceli te lo anoto. No. Pero siempre pagando. Ahora en estos días que tiene que entrar un billetardi legal de mi trabajo, de hecho tengo que abordar una restauración en el taller de la moto que tengo parada, la voy a ir a comprar. Ya le dije, guardámela, tiene mi nombre. Aguardame. Pero bueno, vino el distribuidor de Total. Y no querías abordar todos estos temas todos juntos en una sola charlita, pero yo estas herramientas mañana me las llevo al trabajo donde estoy realizando la instalación de agua caliente fría. Bueno, de ese trabajo que vieron de la cocina, todo eso, yo ya me las llevo para allá y no las puedo mostrar en su estado óptimo. Entonces, quería que vean nivel, si bien tengo, pero hay que comprar arco de sierra, que ahora lo vamos a ver, a pico del oro. Considero que se merecía tener una segunda oportunidad. Ya noto cambios. El martillito este me dio tan buen resultado que pedí otro. Bueno, este me lo compré prácticamente a modo chiche. Es el 8 en 1. Saben que no me gustan los destornilladores con punta, pero ya lo había pedido hacía un tiempo y no llegaba. Llaves salen, ahora vamos a ir mirando. Esta es una pinza de punta que ustedes ya conocen, pero quería comprar una nueva para el tallercito. Porque cuando ahora estoy trabajando mucho en domicilios y obra, pero cuando estoy trabajando allá, estas son herramientas útiles. Uno para el taller y el otro para el tallercito. Estamos hablando de buscapolos. Bueno, vamos a empezar por el nivel. Es un nivel de 60 centímetros. Me parece que el de 40, 60 y 1 metro son... ya nombraste todas las medidas prácticamente. Depende del uso, son lo más recomendado. Este ya mañana me lo llevo y lo empiezo a utilizar en el trabajo, dado que todo tiene que quedar obviamente a una profundidad como corresponde. Lindo nivel, livianito. A ver si damos con el 0. Y ahí dimos con el 0. Perfecto. Muy linda unidad. Ya la van a ver en toma de contacto. Por ahora son lindas unidades. La tienen que ver en toma de contacto. Martillito bolita, 450 gramos. Buen golpe. Un buen mango, cómodo. Yo cuando era pibe y veía que recién empezaban a salir estos martillos con estos mangos. De hecho, el primero que vi yo allá en el año 90 fue el Bullet. Créanme que me lo compré, un mango de fibra espectacular. Me lo compré, le saqué la cabeza y encabé con mango de madera. Para mí el martillo tenía que tener mango de madera.
Ahora ya con las muñecas cansadas, esto créanme que no transmite vibración, o sea, está bárbaro. El próximo paso es las masas. Las masas ya. El próximo paso es dejar de hacer canaleta, pero vieron cómo es. Vieron cómo son los barretines, los vicios, los hobbies. Bueno, esto no sé si sacárselo, pero sí. Se la saco porque forma parte de la estética del martillo. Bueno, ¿cuánto puede tardar? Ya acá. Pensé que decía importador y todo eso. 16 onzas, dice. Es justo el papelito que se hizo. Ahí quedó. Pico del oro, doble cremallera. Cromada en este caso. La verdad, algo me decía que tenía que darle una segunda oportunidad a esta herramienta. A mí en plomería no me había dado resultado. No tiene por qué ahora sí, pero hay cambios interesantes. Menos juego. Tiene las palancas muy rectas que a veces no me gusta, pero la vamos a probar. En mecánica son un golazo. En mecánica son un golazo. Bueno, este llaverito Allen lo necesitaba tener porque a veces en electricidad o en plomería se necesita. En plomería o gas se usan más bien en pulgadas. Yo quería llaves Allen comunes. Tengo dos cosas perdidas, dos elencos. Uno que verdaderamente lo extraño. Era una especie de librito donde de un lado venían todas llaves Allen cortas y del otro todas Torx. Bueno, están en los videos, pero no lo puedo encontrar. Tienen que estar en el taller. Viene con la de 7 milímetros, que no todas, No todos los juegos traen de 7 milímetros. Ahora está más estandarizado, pero no todos traen. Bueno, no llega a 10, llega hasta 8 milímetros. Son datos que por ahí le sirven. Y arranca de 1,5 milímetros. 1,5 milímetros. 2, 3, 4, 7. Y de este lado la 5, la 6 y la 8. No podía faltar la 5, la 6 y la 8. Lindo jueguito de llaves para tener en la caja. Estoy pensando porque tengo que comprar, ya me decidí en Mercado Libre, tengo que comprar, pasa que muchos gastos, la verdad. La cartuchera ya no voy a llegar a abrirla y mostrarla, pero bueno, tuve un problema en la moto entre el Hospital Posadas, en la autopista, entre el Hospital Posadas y la bajada de Dolores Prat. Reventé una rueda, reventé la rueda de atrás a 90 kilómetros por hora, bueno, nada. Ya se empieza a hacer el campeón, Bueno, la pude pilotear, se fue de cola un poco, pero nada, no me interesé. El que venía atrás paró y nada, me preguntó si estaba bien. Pararon un par de motoqueros, reventó, venía de la gomería, se ve que les quedó mordida la cámara. Vieron que yo había encintado con una cámara, bueno, nada que ver con eso. Yo ya venía de la gomería, de haber solucionado ese tema. Se ve que les quedó mordida la cámara al armar. Estaba viniendo y ¡pum! Reventó. La otra es haber agarrado algún bulón de esos que se caen. Reventó, se fue de cola mal, la enderecé, la llevé. Bueno. Y nada, tuve que bajarme con las herramientas. Obviamente ahí no, pues no tengo rueda de auxilio, no tengo. Pero llegar a una gomería, ver cómo poder arreglarla, se me engrasaron las herramientas. La cartuchera, el cierre se me trabó y se me terminó de salir. Ya hice la compra por Mercado Libre. Elegí las modelo gris.
El precio está aceptable, accesible, la verdad que lo vale, la cartuchera lo vale. Pero bueno, nada, estoy a la espera de que llegue. Hay un centro de distribución ahora, como no manejo Mercado Libre, manejo Mercado Libre. Vamos a aclararles porque después empiezan, vos dijiste. Yo no compro herramientas por Mercado Libre, porque no puedo hacer una toma de contacto, como hago cuando voy a los corralones, a las ferreterías que me permiten. Yo estoy seguro que me mandan la peorcita que tienen, y sí. Pero tengo contacto con Mercado Libre, pues tengo un taller que donde mandan los clientes kit de distribución, árboles de leva, caballete, pistones, aros, juntas, no sé, el repuesto que se necesite, placa y disco, y vienen al taller. Yo no sabía, acá unas cuadras pusieron un centro de distribución o entrega, no sé. Uno va ahí y ahí está el producto. Así que las cartucheras van a llegar ahí. Pedí las grises. Estaba tentado a pedir una naranja y una gris para electricidad, plomería, pero bueno, pedí las dos grises. Me parece que es salir, alejarse de determinados temas, y siempre me gustó que sea más discreta. Lo que tiene de bueno la naranja es que uno fácilmente la detecta dónde está y si se la está olvidando, que es lo importante. Arco de sierra, bastante interesante, cómodo, cuanto menos. Nada liviano, una anatomía interesante. Bueno, con la hoja de la marca Total, en este caso de 24 dientes, está bien, en el medio, ni 16 ni 32, 24. Este ya mañana me lo llevo para allá, para el laburo. Lo vamos a poner a cortar caños, quizás no, porque si hago termofusión lo voy a tijerear. Si utilizo polipropileno, sí. Y este destornilladorcito que vi que lo compró el amigo Gregorio, lo utilizó, no lo dejó muy contento. Pero yo ya lo había pedido hace un tiempo. Se ve que se actualizaron las listas de precios. Y claro, todos los pedidos que tenían dando vuelta, lo empezaron a tratar de entregar. Yo obviamente cuando doy una palabra la cumplo, y acepté que me los traigan. Y me quedó, como quiero armar una cartuchera definitiva, me van a traer para la semana que viene las Stilson, una Stilson de 12, una Stilson de 10 y una francesa de 12, que si bien tengo, pero quiero armar la cartuchera ya definitiva para plomería. Bueno, volviendo al tema del destornillador 8 en 1, la anatomía es la misma que la de cualquier destornillador Total. Por el momento les puedo decir eso. Las puntas no están muy lejos de lo clásico. Vamos a ver qué calidad son, si bien no uso mucho. Es un destornillador crique. Tiene sus tres posiciones, derecha, izquierda. Esperen porque está durito. Derecha, izquierda. Y en el medio se traba y queda un destornillador fijo. Dentro de esto me quedó el cosito donde vienen las otras 7 puntas. Salvo que le llamen el octavo uso al hexágono de un cuarto. A ver. Eso ya lo veremos. 3, 6, 7. Sí. 8 usos porque acá tenemos un cuarto para sacar tuerquitas de un cuarto. Bueno, muy tirado de los pelos siempre fue para mí eso. Como el 6 en 1. 6 en 1 también me va a llegar. Pero es 4 en 1. Es raro que uno saque tuerquitas de 5, 16 o de un cuarto con ese destornillador. No ha pasado. Alguna que otra vez, casi inconscientemente, quizás todo lo hicimos, pero no sabiendo que era una función de la herramienta. Espero ser claro.
Bueno, gente, les mando un saludo. Espero no haberlos aburrido. Le quería abordar todos los temas posibles. Les pido disculpas sinceras a los que se aburren, pero nada, el canal es así, está orientado a los amigos, a los que saben de qué estamos hablando y nada, ustedes saben. Los videos de obra, si se quedaron hasta acá, si no, bueno, ya no lo van a... Escúchenlos porque a veces pasan, son videos en tiempo real. Es lo que yo hago cuando voy a un domicilio. Cuando voy a un domicilio estoy cambiando un termo, por ejemplo. No estoy contando cómo se hace. Yo creo que cualquiera de ustedes que lo mira interpreta lo que estoy haciendo. O sea, cuando estoy solo, como el caso de hoy en la casa, donde estoy haciendo la instalación, puedo hablar, puedo comentar, lo mismo que en la obra. En la obra por ahí van a ver media hora o 20 minutos de un tipo picando, pero quizás después vienen minutos de charla, de abordar un tema, o se ven detalles interesantes. Es la obra en tiempo real. Qué sé yo. No sé si algún otro canal lo hizo, no lo copié de nadie, se me ocurrió a mí, ya que tanto hablan, a todos les parece todo tan fácil, bueno, ahí les mostré lo que uno se encuentra en el domicilio. Imagínense si uno va en carácter de plomero a esa casa, a la que despejé toda la mesada. O si uno va en carácter de electricista, anda a pasar un cable en esas cañerías. Anda. Bueno, gente, como dije, no les robo más tiempo, les mando un saludo, espero estén bien y nos vemos mañana en otra charlita, en otro video de Siciliano en su taller.